¿Aló? ¿Se escucha? Creo que se escucha, ¿no? Ahora, perfecto. Vamos a ir entonces nuevamente. Ya. Les iba hablando, ¿no? Eh, Muy buenas noches, colegas. Vamos a ir avanzando en este módulo, lo que es la ecografía ginecológica y lo que es la ecografía obstétrica. Vamos a ir viendo también, ¿no? De que el campo de la ecografía es bastante amplio. Nosotros sabemos que en el sector salud, por lo menos, uno nunca deja de estudiar, uno nunca deja de leer, uno nunca deja de actualizar, ¿no? Nosotros sabemos de que pese a que nosotros ya nos hemos graduado, estoy segura de que muchos de ustedes son especialistas, muchos de ustedes tienen su posgrado y aún así nosotros seguimos actualizándonos en diferentes ámbitos, ¿no? Y en el tema de la ecografía no es la excepción. Vamos a ir viendo, ¿no? De que en lo que es ecografía, tanto ginecológica y principalmente la ecografía obstétrica, las actualizaciones tienen que ser constantes. Hasta hace algunos años atrás se hablaba de la ecografía obstétrica, se sabía poco sobre los marcadores ecográficos, por ejemplo, ¿no? Para cromosomopatías, ¿no? Donde íbamos viendo algunos marcadores. Actualmente sabemos y conocemos más marcadores, ¿no? Que hasta hace algunos años atrás. Vamos a ir viendo aquellos marcadores, por ejemplo, para cromosomopatías, tanto en el primer trimestre, segundo trimestre, como en el tercer trimestre, ¿no? Porque ustedes tienen que saber y tienen que saber reconocer estos marcadores ecográficos. Eso por un lado. Por el otro lado, ya vamos a ir viendo también la modalidad en la cual nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿no? Uno, vamos a tener tres trabajos, ¿ya? Que llegan a ser exámenes. Mediante estos exámenes, estos trabajos que se les va a ir dando y que además van a tener una semana para poderlos entregar, se va a ir sacando lo que es su nota, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, vamos a dar un examen. Este examen, por supuesto, no va a tener una nota, es más un examen diagnóstico. Me gustaría saber cuánto ustedes conocen, ¿no? De lo que es la ecografía, ¿ya? Y en algunos casos, ¿no? Para poder ir viendo dónde nosotros vamos a echarle más énfasis, ¿ya? Y en la parte práctica, si es que se puede realizar. Tengo entendido también de que en el grupo, por lo menos en este diplomado, hay muchos colegas que se han ido inscribiendo que llegan a ser de Oruro, hay colegas que son de Potosí y hay colegas que se han inscrito desde Cochabamba, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, siempre háganmelo saber, aunque estoy segura, ¿no? De que con estos colegas tal vez no podamos hacer mucho la parte práctica, pero sí vamos a poder ver todo el tema, ¿ya? Correspondiente al módulo. Eh, Iba hablando hace rato, ¿no? Mi nombre es doctora Nadia Apaza Torres, ¿ya? Un poquito voy a ir hablando sobre lo que es mi formación académica y lo que es la experiencia profesional, ¿no? Lo que la formación académica ya les iba mencionando, tengo yo mi posgrado en educación superior, en investigación científica, mi posgrado en ecografía, mi maestría, ¿no? En investigación científica y mi maestría en lo que es calidad de la educación superior. Dentro de la experiencia profesional, ya llevo 8 años como docente de la Cátedra de Embriología y Genética. También soy docente de la Cátedra de Salud Pública. He sido docente investigador, docente de posgrado, coordinadora del Instituto de Investigación.
He estado como médico, ya ecografista de lo que es el Centro de Salud Nuevos Horizontes, es un centro integral, también de lo que es como médico del Instituto Nacional del Tórax. Ya vamos a ir entrando en lo que es la ecografía. Cualquier duda, por favor, me lo hacen saber. Cuando nosotros hablamos de ecografía, vamos hablando, ¿no?, de que este es un método de diagnóstico que apoya ya lo que es la parte clínica. No nos olvidemos que cuando nosotros estamos ante un paciente, la parte clínica va a ser, ¿no?, aquella parte más pesada, y por supuesto se tiene que ir apoyando con los laboratorios, ¿no?, con aquellos estudios de gabinete, ¿ya? Donde vamos a encontrar, mencionábamos los laboratorios, la ecografía, radiografía, tomografía, ¿no? Podemos realizar también algunos laboratorios especializados, incluso podemos ir entrando a lo que es la genética, ¿no? Que acá, por ejemplo, la ecografía nos va a ir apoyando bastante a lo que va a ser la parte de la genética. Cuando nosotros hablamos de ecografía, vamos hablando sobre lo que es el modo B, vamos hablando, ¿no?, sobre lo que es el modo M, que son aquellos modos quizás en los que más vamos a ir utilizando. Vamos a ir viendo, por ejemplo, que las primeras unidades bidimensionales, ¿no?, se van a ir uniendo y se va a ir utilizando lo que es un transductor para poder entrar en lo que es el modo B, que este se va a unir a un brazo articulado y que puede determinar lo que es la localización exacta y la orientación, ¿no?, de lo que es el transductor en el espacio. Nos va a permitir ver, como vamos viendo, imágenes en tiempo real. Vamos a observar también que la distancia, ¿no?, de este reflector desde el transductor se obtiene convirtiendo el tiempo que este va tardando el eco en regresar al transductor, basándose en lo que es la velocidad del sonido y lo que son también los tejidos, ¿no? Si es que estos tejidos son blandos o entre más estos tejidos sean más duros, ¿no? Vamos a ir viendo de que se va a ir pintando lo que es la imagen, ¿no? Así vamos a ir viendo en la imagen diferentes escalas de grises que nos permiten diferenciar las estructuras que nosotros queremos verlos en tiempo real, ¿no? Entonces no se olviden de que el modo B va a ser aquella imagen bidimensional que nos permite ver en tiempo real. Este modo bidimensional o modo 2D, como lo van diciendo, consiste en lo que es la generación, como mencionábamos, de una imagen bidimensional a partir de estas señales recibidas por la sonda. Esta imagen, además, corresponde a lo que es el plano que constituye, ¿no?, los haces ya de ultrasonido que se van a ir emitiendo por cada uno de los cristales piezoeléctricos, donde se va a ir alineando a lo largo de la superficie de la sonda, ¿no? Que más adelante vamos a ir viendo estos tipos de sondas o transductores, ya que vamos a ir utilizando en diferentes situaciones y que además estos transductores son los que van a darnos, ¿no?, la imagen a través de la emisión, como mencionábamos, del ultrasonido. Así como vamos viendo, la imagen que se obtiene va a estar constituida por una escala de grises, ¿no? Así como lo vamos viendo en la imagen. Además, esta escala de grises van a definir ya lo que es la atenuación del ultrasonido que va a estar ofrecida por el tejido subyacente, ¿no? Así como vemos en esta imagen, aquellas áreas que se encuentran ocupadas por líquido principalmente, áreas que se encuentran ocupadas por lo que va a ser el aire, nosotros vamos a tener una imagen más oscura, ¿no? En cambio, en aquellos segmentos, ¿no?, donde el tejido sea, ¿no?, más conciso, ¿ya? Vamos a ir viendo que se va a ir pintando de una coloración diferente, ¿no? Así vamos a ir viendo lo que es el tejido óseo, por ejemplo, lo que son las calcificaciones, ¿no?, donde lo que es el ultrasonido que va viajando eh, prácticamente rebota, no lo atraviesa, nos va a ir dando una imagen bastante clara, ¿no? Similar a lo que nosotros vamos viendo en una radiografía, solamente que en la ecografía vamos a ver imágenes en tiempo real, ¿ya? La imagen ofrecida por el ecógrafo va a estar generada empleando cada uno de los pulsos de ultrasonidos emitidos por los cristales de la sonda,
permitiendo obtener una imagen bidimensional y además de que la secuenciación de cada una de estas imágenes obtenidas en tiempo real, ¿no? Nos va a ir dando pautas para poder realizar lo que es el diagnóstico, como también lo vamos a utilizar para poder realizar el tratamiento, ¿no? Vamos a ir viendo de que los ecógrafos también van a tener lo que es el modo M, ¿no? También denominada modo de movimiento, donde la imagen que se va a ir generando por el modo M consiste en lo que va a ser la representación a lo largo del tiempo de la señal emitida, recibida ya por uno solo de los cristales de la sonda. Esta imagen se va a caracterizar porque es bidimensional, ya, y representa lo que es la variación o la atenuación del ultrasonido que se produce, pero en un solo haz de ultrasonido a lo largo del tiempo, ¿no? En el modo B vamos a ver de que van a ser varios haces de ultrasonido, por lo cual la imagen que vamos a ver va a ser de un segmento amplio, ¿no? En el modo M, como hemos ido mencionando, vamos a ver, ¿no? De que una de sus características es que se va a ir emitiendo solamente un haz de ultrasonido, ¿no? Por eso es que cuando usamos el modo M, ejemplo, ¿no? Cuando queremos ver la frecuencia cardíaca fetal, por ejemplo. Otros ejemplos, cuando nosotros vamos realizando aquellas ecografías Doppler, por ejemplo, nos piden, ¿no? En el modo M, mediante una flecha, ya poder identificar aquel segmento que nosotros queremos estudiarlo, ¿no? Una vez que nosotros vemos y amplificamos este segmento, por supuesto, no vamos a ir viendo la imagen que se va a ir dando a través de este ultrasonido. Mencionábamos, ¿no? De que cuando nosotros vamos realizando lo que es la ecografía Doppler, de igual forma, ¿no? Vamos utilizando muchas veces este modo M para poder ver, analizar una pequeña o determinada estructura. Así en la ecografía obstétrica, por ejemplo, vamos a poder hacer un análisis, ¿no? De lo que es la arteria cerebral media, por ejemplo. Vamos a poder vernos lo que es la frecuencia cardíaca fetal a través de lo que va a ser la modalidad M. Otra de las modalidades que nosotros vamos a ir viendo en lo que es el ecógrafo va a ser el modo Doppler, ¿no? El modo Doppler donde la generación de las imágenes ya se va a ir basando en aquellos cambios que se producen en la frecuencia de los haces de ultrasonido, ¿no? Que estos van a ser emitidos, por supuesto, por el transductor con respecto a los reflejados por el tejido, principalmente cuando estos son reflejados por pequeñas partículas en movimiento, ¿no? Principalmente estamos hablando de aquellos, ¿no? Y estamos hablando de lo que son las, ¿ya? Vamos a ir viendo también de que cuando los haces de ultrasonido ya rebotan en esta estructura estática, el haz reflejado conserva la misma frecuencia con la que fue emitida. Sin embargo, cuando este haz de ultrasonido es reflejado por una estructura en movimiento, su frecuencia va a ir cambiando, aumentando o disminuyendo según se acerque o se aleje el transductor. Estos cambios de frecuencia se van a ir relacionando con la velocidad de la partícula en movimiento, por lo que el ecógrafo puede calcular también lo que es la velocidad de esta, ¿no? Por eso es que el modo Doppler nos sirve para poder calcular también aquel movimiento que se va produciendo en estos vasos. La utilización, por ejemplo, del efecto Doppler en la imagen ecográfica nos da lugar a varios modos de imagen, ¿no? Tenemos lo que es el Doppler color, por ejemplo, como en la imagen lo vemos, estamos utilizando ahorita lo que es el Doppler color en una imagen bidimensional, ¿no? Que va asignando además el color de una escala predefinida al flujo observado según su dirección, velocidad, y nos permite, como vemos, evaluar de forma cualitativa lo que es el movimiento. Así vamos a ir viendo otra imagen, ¿no? Donde nos permite realizar un análisis de una determinada estructura, que en lo que es la ecografía obstétrica lo vamos a utilizar bastante. Vamos a ir viendo ya lo que es los tipos de transductores en tiempo real.
Dentro de los transductores, por ejemplo, sabemos de que estos nos van a ir dando imágenes en tiempo real, ¿no? Que se puede ir generando con diferentes tipos de transductores. El diseño más sencillo quizás no es el transductor de sector mecánico, ya que lo vamos viendo en la parte derecha, que se utiliza como un elemento piezoeléctrico para observar una pequeña zona, ¿no? Vamos a ir viendo dentro de los transductores, por ejemplo, el lineal, ya. Acá estamos viendo lo que es el convexo. Tenemos también lo que es el intracavitario, que se lo va utilizando frecuentemente, ¿no? Y aquellos especializados para poder ver estructuras mucho más pequeñas. El lineal que ustedes lo van a ir utilizando en lo que es el módulo, por ejemplo, de ecografía, ¿no? De partes blandas. El transductor convexo, que lo vamos utilizando para poder realizar aquellas ecografías abdominales. Lo usamos también para poder sacar las ecografías ginecológicas y principalmente aquellas ecografías obstétricas. Ahora en las ecografías ginecológicas y obstétricas también vamos a ir utilizando lo que es el transductor intracavitario, ¿ya? Principalmente en las ginecológicas y en las obstétricas, pero en aquellas obstétricas, ¿no? Que se encuentran en la cuarta, quinta, sexta, séptima semana de gestación. Ya cuando el embrión va creciendo y vamos encontrando además lo que es el líquido amniótico, ya no es necesario utilizar aquella intracavitaria, ¿no? Sino vamos utilizando aquel transductor convexo. Aquel transductor intracavitario también podemos utilizarlo en aquellas pacientes obstétricas del segundo, principalmente del tercer trimestre del embarazo, pero cuando nosotros queremos hacer un análisis, ¿no? De lo que va a ser el orificio cervical interno y a su vez el orificio cervical externo, ¿no? Entonces es muy importante conocer los tipos de transductores que vamos a ir utilizando. Lo que estamos haciendo es una introducción antes de entrar ya a lo que es la ecografía ginecológica. Otros términos que nosotros necesitamos conocer y saber, ¿no? Pues son, por ejemplo, lo que es longitud de onda, ¿no? Tenemos que saber lo que es la frecuencia, tenemos que saber qué es una amplitud, ¿no? Estos son los principios físicos de la ecografía. La ecografía, si bien nosotros sabemos que es una técnica de imagen, ¿no? Que se basa en la utilización de los ultrasonidos, estos ultrasonidos se definen como aquel sonido que tiene la frecuencia mayor de la que se puede oír, ¿no? Por lo menos por el oído humano. Y que este además tiene que ser mayor a 20.000 Hz, ¿ya? Ahora, el sonido es una onda, como vamos viendo en la imagen, de energía mecánica de transmisión longitudinal que sigue la teoría del movimiento armónico, ¿no? Simple. Y además esta tiene una serie de características que lo definen. Así mencionábamos lo que es la longitud de onda, por ejemplo. La longitud de onda que para nosotros es la distancia a la cual la onda ya realiza un ciclo completo. Su inversa llega a ser lo que es la frecuencia. La frecuencia para nosotros se mide en ciclos. Va a ser aquel fragmento de onda comprendido entre dos puntos iguales de su trazado por segundo, ¿no? ¿Qué es amplitud? La amplitud también nosotros tenemos que saberlo definir. La amplitud es aquella intensidad del sonido que sería, ¿no? El tamaño de la onda en el espacio. Y en la imagen que vamos observando se expresa, ¿no? Como una intensidad, ¿ya? Ecogénica que vamos a irlo midiendo también, ¿no? En las imágenes que vamos a observar en las ecografías. ¿Qué es la velocidad de propagación? La velocidad de propagación ya va a ser aquella longitud de onda y la frecuencia que se relacionan con esta velocidad, ¿no? Y que además esta nos va a ir dando una característica por cada tejido, es decir, de que la velocidad, ¿no? De la propagación del sonido es un medio que depende de la concentración de partículas,
ya, es decir, del tejido, el que vamos a ir observando, y también vamos a observar lo que es la impedancia, que se va a definir como la resistencia al paso de los ultrasonidos, y este se va a ir calculando, multiplicando por la velocidad, por densidad en lo que es el tejido. ¿A qué nos referimos? A que el tejido, dependiendo ya a este tejido, vamos a observar lo que es la velocidad y lo que es la densidad. ¿En qué nos sirve esta velocidad y esta densidad? Nos sirve porque gracias a esta velocidad y densidad que se va a dar por el tejido, se va a ir pintando ya la imagen que vamos a observar en el monitor, ya sea una imagen oscura o una imagen mucho más clara, ¿no? Para poder describir este tipo de imágenes, también nosotros vamos a utilizar términos, ¿ya? Como por ejemplo la ecogenicidad, ¿no? De esta imagen, que nosotros vamos a ir mencionando, ¿no? Una ecogenicidad, por ejemplo, heterogénea, homogénea, anecoica, cuando vemos una imagen oscura, ya vamos a ver un incremento en lo que es la ecogenicidad, también cuando vamos a ir viendo aquellas imágenes grises, ¿no? Que es muy importante. Nuevamente acá en esta imagen estamos observando los tipos de transductores, ¿no? Acá ya vamos viendo una variedad mucho más amplia en cuanto a los transductores. Acá tenemos el intracavitario, ¿no? Con el que vamos a sacar aquellas ecografías ginecológicas, ¿ya? Ecografías obstétricas, ¿no? Por lo menos en las primeras semanas de gestación. Vamos a ir viendo ya algunas imágenes, vamos a ir viendo lo que lo que es la matriz, por ejemplo, de transductores en fase, donde vamos a observar que la matriz, ¿no? Va a presentar todos los elementos que van a ir participando en la formación de cada uno de los pulsos transmitidos, puesto que los haces sónicos pueden estar estos conectados y pueden tener diferentes ángulos, ¿no? En lo que es aquellas imágenes que vamos a observar en tiempo real, como íbamos observando, es decir, con el modo B, vamos a poder realizar lo que es el barrido de matriz en fase, ¿no? Que es muy similar a lo que es el matriz lineal, ¿ya? Donde el dispositivo va incorporando lo que es la excitación segmentaria de los transductores, ¿no? Es decir, de que el barrido se obtiene por un circuito electrónico que incorpora un retraso hasta lo que es el tiempo de excitación y recepción. Así vamos a poder observar en la siguiente imagen lo que es el transductor en matriz lineal, ¿no? Bastante diferente a la imagen que habíamos observado, ¿no? En este transductor de matriz lineal o matriz, ¿no? De secuencia lineal, vamos a ir observando tejidos principalmente superficiales, ¿no? Que lo vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando queremos realizar alguna ecografía de músculo, por ejemplo, aquellas ecografías incluso, ¿no? De lo que son los tendones, ¿ya? Ecografía, por ejemplo, mamaria, ¿no? Que igual lo vamos a realizar con este tipo de transductores. Tenemos acá lo que es el transductor de matriz curva, ¿ya? Este que como ejemplo lo vamos a ir utilizando cuando queremos observar lo que es la parte abdominal principalmente y la parte ginecológica. Estos transductores van a ir presentando ventajas, van a ir presentando desventajas también en el momento, ¿no? De poderlos ver. En cuanto a lo que son las ventajas, si hablamos de aquel transductor que nos va a dar una matriz en fase, vamos hablando de que es fácil de utilizar cuando el acceso es limitado y además este nos va a dar un gran campo de visión profunda. Ya mencionábamos y dábamos un ejemplo, ecografía abdominal. En una ecografía abdominal podemos observar a la vez el hígado, podemos observar lo que es el riñón, ¿no? Y podemos observar aquellas estructuras vecinas. En una ecografía ginecológica, lo propio, podemos ir observando lo que es el útero, podemos ir observando lo que es el ovario, las trompas de falopio, si es que nos permite ver, podemos observar lo que es la vejiga. Es decir, de que la visión no va a ser amplia. En aquellas, por ejemplo, que utilizan lo que es la matriz lineal,
Una de sus ventajas es que tiene una resolución excelente, ¿no? Por ejemplo, en una ecografía abdominal ya ginecológica, nosotros no vamos a poder distinguir, ¿no? Con claridad aquellos segmentos del útero, ¿no? Es decir, de que si nosotros vemos alguna imagen que tal vez podría corresponder a un mioma, algún quiste, es nomás necesario convertirlo en una ecografía transcavitaria, ¿ya? Para poder ver una y tener una resolución excelente, que es lo mismo que aquella matriz lineal. La matriz curva de igual forma que tiene una muy buena resolución, ¿no? Y que nos va a ir dando imágenes muy buenas, ¿no? Con un amplio campo de visión. Acá tenemos un transductor lineal, vamos viendo una ecografía, ¿no? Donde se puede observar claramente, ¿no? Lo que es el tejido óseo, se puede observar claramente lo que es la parte del ligamento, se puede observar claramente lo que es la piel, tejido celular subcutáneo, que nos ayuda bastante. Tenemos aquellas sectoriales, ¿no? En este, por ejemplo, con este transductor sectorial estamos observando, ejemplo, lo que es el corazón, ¿no? Estamos observando acá lo que son las cavidades del corazón. Ya el sectorial también se lo va utilizando en aquellas ecografías, ejemplo de pulmonar, ¿no? Cuando se quiere ir realizando. Cuando se va hablando, por ejemplo, de lo que es el ecofast, ¿no? Nos ayuda bastante estas sectoriales. El convexo, que creo que es el que más lo vamos a ir utilizando, como vamos viendo en la imagen, nos va dando un campo de visión bastante amplio, ¿no? Acá nosotros vamos observando diferentes estructuras, estamos observando la parte abdominal, ¿no? Tenemos también aquellas ecografías intracavitarias, así como vemos en la imagen, la intracavitaria nos permite ver aquellas estructuras, ejemplo, ¿no? A través de lo que va a ser la vagina, podemos ir observando el útero, ¿no? Aquí mencionábamos cuando vemos alguna imagen sospechosa, lo podemos convertir en una ecografía intracavitaria para poder observar mucho mejor aquella estructura que podría, ¿no? Llegar a ser una imagen que puede corresponder incluso a lo que es un tumor, algún quistecito que no se lo puede observar bien con lo que es el transductor convexo. Hoy en día se ha puesto de moda lo que es la ecografía tridimensional, ¿no? Creo que la ecografía tridimensional se lo va sacando ya en bastantes lugares, ¿no? Con esta ecografía tridimensional se va observando mucho mejor algunas estructuras y se la va utilizando principalmente en lo que es la ecografía obstétrica. Si bien la ecografía tridimensional ha estado sometida, ¿no? A continuas mejoras durante muchos años, los datos que se van obteniendo a través de este tipo de ecografías actualmente se adquieren, ¿no? Con una pila de 9 secciones transversales paralelas con la utilización de un detector 2D, ¿ya? O como un volumen con la utilización de una sonda de matriz mecánica o electrónica. Es decir, de que estas se pueden ir presentando en diversos formatos, donde puede incluir lo que es el reformateado en múltiples planos, ya nos permite ver una representación de una superficie, representación de un volumen e incluso este se asemeja a lo que es, ¿no? La endoscopía ya virtual. Además, con la ecografía 3D es posible visualizar lo que es el modo Doppler color, que tiene un impacto mucho mejor que con la ecografía 2D. Actualmente se está realizando una evaluación de lo que es la ecografía fetal, ¿no? Como les iba mencionando, cuando nosotros queremos sacar una ecografía, ¿no? En la que queremos observar aquellas estructuras mínimas, queremos ver además aquellos segmentos, ¿no? Que vamos a ir encontrando en la parte del rostro, por ejemplo, nos ayuda bastante lo que es la ecografía tridimensional, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos viendo 3 imágenes. En la primera imagen estamos viendo lo que es el reformateado ya multiplanar del tiroides, ¿no? Que nos ayuda bastante esta ecografía tridimensional.
En la segunda imagen estamos observando lo que es la representación de la superficie de la cara fetal, ¿no? Donde estamos observando prácticamente aquellos segmentos del rostro del feto, que con la ecografía 2D nos cuesta bastante, pero observen que con la ecografía en 3D podemos verlo mucho mejor, ¿no? Acá vamos viendo ya en la tercera imagen o en la imagen C, vamos viendo un volumen tridimensional del flujo sanguíneo cortical renal, ¿no? Que se está obteniendo con una visualización Doppler de potencia. Cuando nosotros queremos sacar una ecografía, tenemos que saber cuál es el transductor que vamos a ir utilizando y principalmente tenemos que saber cómo vamos a colocar el transductor, ¿no? Así en la imagen estamos observando, ¿no? La colocación de un transductor, ¿ya? En un transductor nosotros tenemos que observar, ¿no? Y tenemos que buscar esta pequeña muequita. Esta pequeña mueca ya que nos indica que este segmento, si vamos a hacer un corte longitudinal, como veíamos en la imagen, acá nuevamente nos vamos a la imagen, esa pequeña mueca tiene que estar dirigida a la parte cefálica de nuestra paciente. Si nosotros queremos, ¿no?, realizar un movimiento con el transductor en 90 grados, ya, esa pequeña muequita tendrá que estar vista a la persona que va a ir sacando o al personal que va a sacar la ecografía. Es decir, de que esa muequita nunca va a estar vista al lado izquierdo del paciente y nunca va a estar vista al lado, ¿no?, más caudal del paciente, ¿no? Es decir, de que siempre va a estar en el segmento cefálico, ¿ya? Entonces, no se olviden, todos los transductores van a tener esta pequeña muequita. Ya cuando nosotros estamos también colocando, ¿no?, el transductor para poder ver, analizar aquella estructura, también tenemos que saber manejar el equipo. El equipo va a tener, ¿no?, dentro de lo que es el teclado, algunas funciones. Ejemplo, lo que es la ganancia, ¿no? La ganancia que, como vamos viendo, debido a la atenuación del sonido, va a existir una interferencia en los tejidos, ¿ya? Principalmente en aquellos tejidos profundos que van a ir produciendo una reflexión más débil y se va a ir produciendo una distorsión de aquellos elementos de cristal de las ondas de una interfaz, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos viendo la imagen, no vamos a poder diferenciar algunos segmentos, ¿no? Entonces nosotros podemos modificar lo que es la ganancia. E incluso en el ecógrafo vamos a ver, ¿no?, lo que van a ser las ganancias sectoriales, ya que nos permiten modificar y nos permiten ver mucho mejor aquellos tejidos profundos, ¿no?, que los estamos amplificando electrónicamente después de su regreso al transductor. Así, en esta primera imagen estamos observando una imagen que corresponde a lo que es el hígado, ¿ya? Nosotros sabemos de que cuando hay, ¿no?, un almacenamiento, ¿ya?, de tejido graso en este órgano, nosotros vamos a ir observando esta imagen. Ojo, ¿no?, lo que les mencionaba, cuando nosotros vamos a ir observando lo que es la ganancia y vamos viendo en la imagen 2, la imagen 3, observen, hemos modificado la ganancia y al modificar la ganancia vamos observando aquellas imágenes que pueden corresponder ya a una imagen patológica, ¿no? Lo propio, en la cuarta imagen, en la quinta y en la sexta, vamos observando mucho mejor esta imagen al modificar lo que es la ganancia, ¿no? Entonces acá nosotros estamos viendo la magnitud de la ganancia
ya mediante un transductor que nos permite ver, ¿no? Y nos permite utilizar esta técnica para poder optimizar las imágenes en escala de grises, que nos ayuda bastante, como mencionábamos, para poder observar estas imágenes, ¿no? En este caso, cuando vamos reduciendo, ¿no? Lo que es el campo de visión de una profundidad, estamos observando ya una imagen patológica, ¿ya? Tenemos que observar también lo que es la zona focal. La zona focal se va a ir dando con los transductores de matriz electrónicos, donde es posible enfocar el sonido transmitido a diferentes profundidades, ¿no? Este control ya se denomina zona de transición y habitualmente se indica, en este ejemplo estamos viendo, ¿no? En este pequeño segmento de la imagen, donde estamos viendo esta zona de transición, y vamos a realizar un barrido para poder ver una estructura concreta. La zona focal se debe colocar ya a nivel del punto de interés. Estos principalmente vamos a ir viendo, e incluso en lo que es, por ejemplo, cuando sacamos una ecografía de la parte pulmonar, un pequeño cambio. Ejemplo, ¿no? En aquellas ecografías pulmonares donde vamos a ir observando, ¿no? Una pequeña colección de líquido donde tenemos que observar esa zona de transición, ¿no? Lo que es el campo de visión. El campo de visión de una imagen en tiempo real se puede dividir en profundidad y anchura. ¿Cuál es la desventaja del aumento de la profundidad o de la anchura? Es que la reducción de la velocidad de las imágenes se va a ir notando mucho más, ¿no? Es decir, de que cuando nosotros utilizamos lo que es el zoom, vamos perdiendo lo que es la resolución, pero vamos viendo o vamos aumentando lo que es la profundidad de una pequeña estructura, ¿no? La profundidad habitualmente se expresa en la imagen como centímetros. Ya vamos a ir viendo algunos equipos que lo va a ir expresando también en milímetros, ¿ya? Y eso lo vamos a ir observando en la parte derecha de la imagen. Vamos a ir observando lo que es la densidad lineal. La densidad lineal va a estar formada por múltiples líneas de barrido adyacentes. Vamos a ir observando la densidad de las líneas de barrido, que esta se puede ajustar a lo que es las matrices lineales, ¿ya? Y esta nos va a ir dando también en centímetros, ¿no? Donde las matrices en fase y las matrices en curvas van a tener ya una característica principal, que lo vamos a ir viendo justamente con aquellas imágenes ya en la parte ginecológica. ¿Qué es el rango dinámico? El rango dinámico se refiere al intervalo de intensidad de seriales que se puede manejar efectivamente con el rastreador, ¿no? El rango, en otras palabras, nos permite amplificar, ¿ya? Para que el monitor de presentación pueda recibir las señales y se puedan comprimir antes de presentarlas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo también en esta imagen, ¿no? Estamos viendo lo que es el rango dinámico, ¿no? Donde existe una mayor compresión, es decir, ¿no? De que se va reduciendo lo que es el rango de las amplitudes distinguibles y nos va a dar lugar a imágenes que tienen un mayor contraste aparente, ¿no? Vamos viendo acá, ¿no? Acá parece tener un mayor contraste. Vamos a ir viendo también lo que es la persistencia. La persistencia dentro de esto se puede reducir lo que es el ruido de fondo y mejorar lo que es la calidad de la imagen, donde tenemos que promediar, ¿no? Y sacar varias imágenes para poder ir seleccionando la imagen que nos permita ver mucho mejor una determinada estructura. Muchas de estas funciones que vamos mencionando actualmente ya no es necesario, ¿no? Modificarlas porque los ecógrafos actuales, cuando nosotros vamos escogiendo ecografía ginecológica, ecografía abdominal, de acuerdo al transductor que vamos a ir utilizando, automáticamente ya se va modificando la persistencia, automáticamente se va modificando lo que es el rango dinámico, se va modificando lo que son las ganancias.
Cuando nosotros vamos a ir modificando y viendo estas imágenes, también vamos a ver algunas imágenes como los artefactos, ¿no? ¿Qué son los artefactos? Ya, los artefactos se van a ir dando y lo vamos a ir observando en las imágenes, ¿ya? Y que además estos pueden ir cambiando, ¿no? Pueden ser propias de una estructura, como también se puede ir dando, ¿no? Por la utilización incorrecta en algunos casos del transductor. En otros casos, los artefactos se va a ir dando por la característica de una estructura. Así, en esta imagen estamos observando lo que es la vesícula, ya estamos observando estos cálculos, estos litos, y observen, ¿no? Acá se está produciendo una sombra, ¿no? Esta sombra, sombra acústica se dice, se está dando por la característica de esta estructura. Esta sombra no lo vamos observando, ¿no? En el resto ya de lo que es el hígado ni la vesícula, ¿no? Excepto en este segmento donde vamos observando lo que es el cálculo. Vamos a ir viendo también aquel artefacto en espejo, ¿no? Aquí como vamos observando, donde se ve una imagen, ya, especular de una estructura real en otra localización. Aparece cuando los ultrasonidos inciden sobre una estructura curvilínea, principalmente cuando vamos observando lo que es el diafragma, y existe, ¿no? Una cierta angulación y nos puede ir dando este artefacto en espejo, ¿no? Donde parece ser, ¿no? De que la imagen se encuentra en el segmento de al lado. Vamos a ver las sombras acústicas, como hemos ido mencionando, donde la sombra acústica es frecuente cuando la imagen se va a ir dando, ¿ya? Cuando los haces de ultrasonido chocan con un segmento, ¿ya? Estos haces por la estructura, ¿no? De este órgano no los puede atravesar, por lo cual rebota. Y como no pueden atravesarlos, prácticamente vamos a ver esta sombra acústica, ¿no? Entonces son algunas características que vamos a observar en algunos órganos. Tenemos acá otra imagen, ¿no? En esta imagen estamos observando ya lo que es la sombra acústica, ¿no? Características de aquellos tejidos que, que llegan a ser duros, ¿no? Ejemplo, lo que es el tejido óseo, ejemplo, lo que son los cálculos, e incluso, ¿no? Cuando nosotros estemos observando imágenes mediante lo que es el transductor lineal, lo que es el ligamento también nos va a ir generando este tipo de imágenes, ¿no? Acá vamos viendo nuevamente, ¿no? Algunas imágenes, acá vemos una calcificación, ¿no? En la imagen A vamos viendo una pequeña calcificación. Es importante en toda imagen poder realizar un rastreo, es decir, mover el transductor lentamente de izquierda a derecha, ¿no? Y desde la parte cefálica hacia la parte más caudal. ¿Por qué? En la imagen A, si bien estamos observando esta imagen, podemos mejorarla realizando el rastreo. En la imagen B hemos mejorado esta imagen y ya podemos ir observando lo que es la sombra acústica, ¿no? Esta es una pequeña calcificación. En la imagen C estamos observando esa calcificación, ¿ya? Y en la imagen D estamos observando la sombra acústica de esta calcificación. Nuevamente, tenemos imágenes. En estas imágenes estamos observando lo que es la sombra acústica, ¿no? En esta primera imagen estamos observando un cálculo, ¿ya? Que como íbamos mencionando, los haces de ultrasonido viajan a través de este espacio, chocan con este lito, rebotan los haces de ultrasonido porque no pueden atravesar esta estructura y en consecuencia observamos la sombra acústica. Lo propio en la imagen B, los haces de ultrasonido chocan y como no pueden atravesar esta estructura, estamos observando la sombra acústica.
En la imagen C estamos observando múltiples litos, ¿ya? De un diámetro pequeño, pero al ser múltiples, de igual forma están generando una sombra acústica, ¿no? Tenemos otra imagen. En esta imagen ya estamos observando, en este caso, lo que es la aorta, y estamos observando lo que es la vértebra, ¿no? Observen, estamos viendo la vértebra. Hemos mencionado de que el tejido óseo de igual forma, ¿no? Por sus características, hacer que aquellos haces de ultrasonido reboten nuevamente, ¿no? Y al rebotar nuevamente no nos permite ver aquellas estructuras detrás de este tejido óseo, ¿no? Entonces, en consecuencia, detrás de la vértebra vamos observando lo que es la sombra acústica, ¿no? La siguiente, el día lunes, vamos a ir continuando con lo que va a ser la ecografía, o por lo menos aquellos principios básicos de la ecografía antes de ingresar a lo que es la ecografía ginecológica, ¿no? Como ya les había adelantado, el día de hoy vamos a tener un examen, ¿ya? Les voy a ir dando algunas imágenes de las cuales ustedes van a ir describiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pueden observar? Principalmente aquellas estructuras anatómicas. Quiero que vayan describiendo si se está utilizando un transductor, ¿no? Convexo, si se está utilizando un transductor cóncavo, si se está utilizando el transductor lineal, si se está utilizando el transductor intracavitario, ¿ya? Acá lo vamos a ir dejando. Les voy a ir pasando al grupo de WhatsApp el link para que puedan unirse a lo que es el Classroom. Y mediante el Classroom ustedes van a poder acceder a lo que va a ser un formulario donde van a poder llenar toda la descripción a las imágenes que corresponden. De todas formas, les voy a ir enviando lo que es el formulario, ya mediante lo que es el WhatsApp, para que puedan responderlo, ya, y posteriormente unirse a lo que es el Classroom. En lo que es el Classroom voy a ir subiendo aquellos documentos como libros, videos, para que ustedes lo puedan ir viendo y lo puedan ir revisando. Ya se ha subido un libro, ya que es el libro de Micleton al Classroom. En cualquier momento ustedes lo pueden ir descargando. Sin embargo, les voy a ir compartiendo más bibliografía entre libros, ya, para que ustedes lo puedan ir descargando, que no se los puede enviar por lo que es el WhatsApp, porque son bastante pesados, ¿no? Entonces, acá vamos a dejarlo la clase. Vamos a ir continuando la siguiente clase. Nos estamos quedando en lo que son las sombras acústicas. Ya nos corresponde llevar lo que es el nivel, que vamos a ir viendo, ¿no? Tienen diferentes características, ¿ya? Y que estas imágenes lo vamos a ir observando en lo que va a ser ecografía ginecológica, y lo vamos a ir observando también en lo que va a ser la ecografía obstétrica, ¿no? Que también les va a ayudar para cuando vayan llevando lo que es el módulo de ecografía, por ejemplo, abdominal, lo que va a ser, por ejemplo, lo que es la ecografía, ¿no? De partes blandas. Igual van a ir utilizando, igual van a ir viendo, ¿no? Los artefactos que estamos mencionando. Bueno, colegas, entonces yo me despido y conmigo nos vemos el día lunes. Buenas noches, colegas. Gracias, doctora. Buenas noches. Nivel aquí. ¿Dónde nos quedamos? Acá estamos. Hay que mandar.